Hola hermanos, hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Este, Vamos a hablar aquí del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es libro histórico dentro del Nuevo Testamento, es el único libro histórico del Nuevo Testamento. Y registra precisamente pues algo muy importante, la doctrina del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo. Ajá, a la iglesia. No quiere decir que no existía el Espíritu Santo, no había sido en la vida de los cristianos, porque vemos operar el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento a través de los profetas, ¿verdad? Vemos el Espíritu Santo pues siendo activo, ¿no? Por así decirlo. Y vemos ahora en la vida de la iglesia el operar del Espíritu Santo, puesto que Jesús nos registra en capítulo 1, vamos a ver capítulo Hechos 1, 2 y 3, y dice capítulo 1, versículo 3, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Después de que Jesús murió, resucitó, se les apareció 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, seguía hablando sobre los principios del reino de Dios. Ajá. Y entonces les mandó que se fueran a Jerusalén, que se mantenieran unidos, ajá, y que esperaran la promesa del Padre, así como la habían oído. Ajá, y que ellos iban a ser, digo, así como fue bautizados, seréis bautizados ahora con el Espíritu Santo, no dentro de muchos días. Entonces vemos que Jesús asciende a los cielos, ellos ven a Jesús irse al cielo, ¿verdad? Y ellos les deja una visión, por así decirlo, que hoy creo que es la visión de la iglesia. Ya estaba el mandato, Mateo 28, 19 y 20, y ahora esta es la visión, creo que de toda iglesia cristiana. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La visión de la iglesia, porque es de grande alcance y hasta los días de hoy se ha cumplido y se sigue cumpliendo y sigue extendiéndose esta visión, ¿verdad? Entonces, y en ese contexto, ajá, vemos que, bueno, Jesús los manda a que esperen el poder del Espíritu Santo. Ajá. Dice la palabra de Dios también ahí que, bueno, eligieron a un sucesor. Hablando de Judas, hablaron de los apóstoles y hablaron de que Judas, el que se ahorcó, había muerto. De hecho, aquí lo dice cómo murió. Dice en el 18, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Fíjense, así murió Judas. Se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Qué qué fea muerte, ¿verdad? Entonces muere Judas Iscariote de esta forma tan trágica. Y entonces todos perseveraban unánimes juntos en oración y ruego, dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí está hablando de los hermanos de Jesús también. Entonces habla que estaban unánimes y Pedro se levantó y entonces les dice, a 121 número les dijo, les habla de Judas Iscariote precisamente, y les habla que orasen y que vieran la posibilidad de reemplazar a Judas para que volvieran a ser 12. ¿Verdad? En eso echan suertes y cae la suerte sobre Matías, ¿verdad? La Biblia dice, llorando dijeron, tú Señor que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido,
Sí, pero ellos ya los habían escogido. Entonces le dicen al Señor, ¿cuál de estos dos has escogido? O sea, casi le dice al Señor, ya escogimos dos y de estos dos tú elige, ¿no? Entonces, y para que, dice el 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Ujú. De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, ¿verdad? Entonces, fue contado con los 11 apóstoles. Así echaron suertes, casi como a veces lo llevamos a cabo en muchas iglesias, elegimos y decimos al Señor cuál de estos eliges, oras al Señor y votan, casi es como echar suertes, votas y este es el elegido, ¿no? Y a veces, hermano, nos damos cuenta a través del tiempo que nos equivocamos, ¿verdad? Entonces es importante porque este pasaje nos muestra cómo ellos eligieron a Matías. La Biblia no nos menciona más de Matías. ¿Qué hizo Matías? No nos menciona nada. Sin embargo, hay escritos libros de que no fue un mal hombre, ¿verdad? No fue un perverso, un pagano, no, un incrédulo, un divisor. No, que fue un hombre de Dios que hizo que participó para la obra de Dios. En algunos escritos nos los manejan, nos maneja ¿cómo se llama? Nos manejan esos escritos, cómo se comportó o cómo fue el ministerio de Matías, ¿verdad? Yo en mi percepción, bueno, pues yo creo que no era tanto Matías el que Jesús quería o Dios quería para suplantar a Judas Iscariote, ¿verdad? Ese lugar para mí era el apóstol Pablo, el último de los apóstoles, porque fue el que eligió el Señor. Dios lo eligió y lo puso allí, ¿verdad? Tanto que la Biblia no nos maneja más sobre lo que hizo Matías. ¿Y por qué lo digo? ¿Cuál es mi base? Bueno, porque capítulo 1 nos está hablando que Pedro lo hizo con los demás, oraron y todo, pero en el capítulo 2 es cuando ellos son llenos del Espíritu Santo. Entonces es cuando el día del Pentecostés, ¿verdad? Y yo creo que tenía que haberse esperado un poco más para poder elegir, ¿verdad? Quién iba a ser y no precipitarse en la elección. No debemos precipitarnos, hermanos, esperar a Dios el que Él actúe, el que Él sea el que obre. Ajá, a veces nos precipitamos en elegir nosotros porque nos importa que rápido sea ocupado ese puesto, ¿no? Como si fueran puestos de gobierno, como si fueran puestos de empresas. No, hermanos, Dios no es así. Entonces, dice la palabra de Dios que la venida del Espíritu Santo ahí está, se les aparecieron lenguas, dice, repartidas como de fuego, ¿verdad? Quiere decir que no echaron fuego por la boca como si fueran dragones, ¿verdad? No, sino como de fuego. Tanto fue el poder de Dios, ¿verdad? Que dice que era una comparación, ¿no? Que ellos veían. Y fueron todos, ahí está la palabra, llenos del Espíritu Santo. No quiere decir entonces Jesús, que Jesús, ¿se acuerdan cuando sopló en ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo? Les dijo, reciban al Espíritu Santo. Y andaban con Jesucristo. Pero aquí la diferencia es que dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es la diferencia, que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, porque estaban llenos del Espíritu Santo y no hablaban ellos, sino hablaba el poder del Espíritu Santo y los oían hablar en su propia lengua. ¿Y cómo hablaban en tantas lenguas? Pues porque dicen que hablaron, ahí había, por ejemplo, partos, dicen medos, elamitas, en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en varias lenguas, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, en Cirene, los romanos. Aquí había un montón de personas y empezaron a hablar y ellos dicen, ¿cómo los oímos hablar en nuestra propia lengua, no? No hablaron en lenguas extrañas ni nada, sino en las lenguas, en los idiomas
de los que estaban allí presentes. ¿Por qué? Porque cuando una persona es llena del Espíritu Santo, es controlada por el Espíritu Santo, tiene todo el control, no pierde el control como hoy en día. Dicen, está lleno del Espíritu Santo y parecen personas descontroladas, sino al contrario, el Espíritu Santo controla a la persona de tal manera, ¿verdad? Que pudo hablar en esa lengua, ¿verdad? Y entonces, y muchos de ellos se burlaban y decían, ay, están llenos de mosto, ¿verdad? Pero no quiere decir que estaban haciendo como borrachitos. No, 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 no. Sino que Pedro se puso en pie y les dijo, no están siendo oíd mis palabras. No es que estén, como ustedes piensan. Porque los que estaban diciendo eso, que estaban llenos de mosto, que estaban como borrachos, eran los que se estaban burlando. Les digo esto, hermanos, porque hay doctrinas que dicen que la borrachera espiritual, como ellos aquí parecían borrachos espirituales, entonces dicen estoy borracho espiritualmente. No sé si lo han escuchado ustedes decir, que vamos a emborracharnos espiritualmente, la borrachera espiritual. Espérame, eso lo estaba diciendo una persona que se estaba burlando. ¿Sí? Así era la concepción de ellos. Sin embargo, no es para decir así se pusieron como borrachos, ¿no? Porque el apóstol Pedro les aclara y les dice, no es así. Así lo están viendo ustedes, pero no, eran unas personas controladas por el Espíritu Santo, no había un descontrol, ¿sí? Así lo veían ellos en su forma de ver las cosas. Y entonces empieza a hablar el apóstol Pedro. Y algo muy interesante, les dice, oíd mis palabras, escuchad ahora mis palabras. El lleno del Espíritu Santo empieza a hablar y empieza a decir en los postreros días, dice Dios, hablando y haciendo referencia del profeta Joel, ¿verdad? En los postreros días. ¿Cuándo empiezan los postreros días? Cuando Jesús asciende a los cielos, se va, ya son los postreros días. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, hermanos, no está sacando a la mujer de contexto, no la está desechando. El apóstol Pablo incluye a la mujer porque dice sobre mis siervos y sobre mis siervas. Derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán, ¿verdad? Predicarán y darán prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra. Y el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, y ahí empieza, a veces habla un debate de que dicen que solamente esta profecía era para ese tiempo, ¿no? Para hechos, pero ya después de ahí se ve la profecía que se extiende hasta los últimos tiempos. Postreros días, dijimos, que era desde que asciende Jesús. Y los últimos tiempos, pues ya son el tiempo actual, ¿no? Que estamos viviendo. Cuando está hablando del sol se convertirá en tiniebla, aún en sangre, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El gran día del Señor. Está hablando hasta los últimos tiempos. Entonces es una profecía que comienza desde que Jesús asciende hasta los últimos tiempos. Hasta hoy todavía podemos ver ¿cómo se llama esta profecía? Cumplirse. ¿Sí? Y empieza a hablar, pero no empieza, veamos una cosa. El apóstol Pedro, cuando hablan en lenguas, fíjense, ¿cuál es la diferencia? Hoy cuando hablan en lenguas empiezan a profetizar, ¿cierto? Empiezan a profetizar a personas, a decirles cosas del futuro, Alguien interpreta y esa es la profecía. Pero aquí no vemos esto. El apóstol Pedro inmediatamente oí mis palabras, Jesús de Nazareno, y empieza a hablar del evangelio. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. No empieza a profetizarle a nadie de forma personal, ¿vale?
No empiece a poner manos y decirle, yo veo en ti un ángel, yo veo que tú sufriste, yo veo en ti que vas a tener dinero, yo veo en ti que vas a ser una mujer tal, y se cae la gente. No vemos nada de esto, lo que hoy vemos en día, sino que empieza a hablar de tal manera que habla de Jesús y que dice que este Jesús que fue entregado, ajá, y que ha anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, dice, y matasteis. Y les dice lo que hicieron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Empieza a hablar del canto de David, ¿verdad? Y habla del versículo 31, viniéndole antes, habló de su resurrección de Cristo, ajá, y habla entonces el apóstol Pedro sobre Jesucristo, sobre su muerte, perdón, sobre su obra, su muerte y su resurrección. Y los manda a que se arrepientan. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Les llama a que se arrepientan. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y entonces dice ahí con una conjunción y inmediatamente después de eso, cuando tú te arrepientes de corazón, en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Bien, es como una acción conjunta, hermanos. Ajá, no es que esperes así como aquí fue de forma separada, sino que ahora tienes que ser como hoy en día bautizado, ¿no? Y tienes que hablar en lenguas y cosas así, no. Y si recibiréis el don del Espíritu Santo, ahí viene que, y la conjunción y significa hilar, y la oración anterior con la que sigue. Entonces dice, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Ahí dice, y para vuestros, y para vos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. El 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Habla aquí del bautismo, no del Espíritu Santo que han de hablar en lenguas, sino están hablando y predicando del bautismo en agua, del bautismo para arrepentimiento de pecados y que va continuo con el Espíritu, con el don del Espíritu Santo. Ajá. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En esta doctrina está hablando, ¿cuál doctrina? La del ¿cómo se llama? La que estamos hablando sobre que predicó el apóstol Pedro, de que predicar el evangelio, que se arrepientan, que se bauticen por el perdón de pecados y que iban a recibir el don del Espíritu Santo, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, que es en la cena del Señor, y aquí dice en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya no más, o sea, no le añadan tanta cosa. Ya las estrategias que vienen a hacer para poder fomentar esto es diferente, pero ya no es tanta cosa como hoy en día, ¿sí? Y empieza a hablar sobre la vida de los primeros cristianos. Es fundamental todo esto, hermanos, porque estamos hablando de la vida de la iglesia, al principio de la iglesia, cómo se abrió la iglesia, cómo empezó la iglesia. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, ¿verdad? Hubo temor, claro, claro, mucha gente, hubo temor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes y repartían todo según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día donde en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo a favor de todo el pueblo, que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esa es una promesa del Señor, bueno, y dice, cada día añadía el Señor los que habían de ser salvos, pero la iglesia no dejaba de predicar. La iglesia cumplía con su responsabilidad, la iglesia cumple con su responsabilidad y el Señor añade cada día los que han de ser salvos. Ahora es importante, dice aquí que estaban en el templo y que partían el pan en sus casas también
y que lo hacían con sencillez de corazón, ajá, todos los días, ¿verdad? Y a veces, hermanos, a veces ni siquiera, a veces nos queremos reunir los domingos, ¿verdad? Entonces, hermanitos, no porque idolatremos el día domingo y nada más sea el día domingo. Si tú te puedes ver con tus hermanos, o yo puedo ver una hermana entre semana, gloria a Dios. Si yo como con mi hermana entre semana, algún día llevo yo una comidita y como con ella porque sé que tiene necesidad, gloria a Dios. Si veo que está enfermita y puedo yo llegar con la hermana para orar por ella, gloria a Dios. Eso hacían, eso es lo que hacía una iglesia. Entre semana también, no solamente los domingos. Pero si entre semana no lo hago, pues por lo menos el domingo hay que saludar al hermano y preguntarle cómo estás. Y orar por mi hermano si lo veo en necesidad. Amén. Y empieza a hacer la iglesia, empieza la obra de la iglesia. ¿Y cómo empezó la obra de la iglesia? Hacia afuera. Porque luego comenzó la curación con un cojo en el templo La Hermosa. Pedro y Juan subían juntos, iban juntos los dos, ¿verdad? Al templo, a la hora novena, la de la oración. Fíjense, iban al culto de oración. Y como había a veces, hermanos, vemos, lamentablemente, el culto de oración, poquitos. Poquitos somos los que asistimos al culto de oración. Y aquí vemos que iban al templo a la hora novena, la de la oración. Había una hora para orar. Y aquí por lo menos es un día a la semana para orar y a veces no nos podemos ni conectar, ¿verdad? A veces no podemos ni ir al culto de oración. Y era traído un hombre cojo, ¿verdad? Y estaba a la puerta, todo el tiempo estaba a la puerta pidiendo limosna. Y Pedro le dijo, no te voy a dar limosna, no te voy a dar ni oro ni plata porque no lo tengo, pero lo que tengo te doy. Y le dice, levántate y anda, ¿verdad? Dice que este hombre se levantó, ajá, y pudo entonces entrar al templo. No había entrado, fíjense, siempre se mantuvo a la puerta. No dice la palabra, yo soy la puerta, hasta que Jesús llegó a ese hombre por medio de la predicación del apóstol Pedro, pudo entrar al templo, ¿sí? Y pudo adorar a Dios, porque no lo dice el pasaje. Y saltando se puso en pie, dice, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. No había entrado al templo hasta que se encontró con Pedro y pudo él entrar al templo. Siempre se mantuvo a la puerta a estar pidiendo limosna, migajas de los demás. No, hermanos, entremos nosotros a la presencia del Señor. ¿Sí? Y entonces reconocía que era el que se sentaba a pedir limosna a mucha gente. Y decía, a la puerta del templo estaba siempre viendo limosna, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que se había sucedido. Yo veo mucha gente, simplemente, hermanos, en el templo de atrás, en el católico que está atrás junto al mercado, vaya, está lleno de puestos allá afuera y de gente pidiendo limón y todo eso. ¿Cuánta gente entrará al templo ahí? Mucha gente debe estar ahí nada más por negocio, mucha gente debe estar porque sabe que ahí entran y están pidiendo limosna, que es un lugar estratégico para pedir limosna. Están así, pero no entran. Y Jesús lo que quiere es que entremos al templo, porque Él es la puerta. Ajá, entonces que no nos quedemos en la puerta pidiendo limosnas, hermana. Entremos al templo para adorar a Dios juntos, en armonía, porque dice la palabra que ahí el Señor envía bendición y vida eterna a los hijos de Dios. Y si hay un hermano que está fuera de la puerta o personas que están fuera pidiendo limosna, ayudemos a entrar como hizo el apóstol Pedro, que hizo que esta persona entrara al templo y adorara a Dios. Eso es lo que hizo el apóstol Pedro. Hizo que entrara este hombre a adorar a Dios. No que seamos piedra de tropiezo. No importaba que estuviera cojo, no importa cómo vengan, hermanos. Como vengan, tenemos que ser esos canales de bendición para que ellos entren y adoren a Dios. Y de entonces termina, hermanos, ya terminando, ya voy en el capítulo 3, ya terminando, el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón.
Y les empieza a hablar y diciéndoles igual que ellos mataron al Señor Jesucristo. Le dijeron, Él murió y resucitó. ¿Sí? Les deja bien claro que lo mataron y que Él murió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque posiblemente estaba ese dicho de que a lo mejor no había muerto, que a lo mejor lo habían robado, y que el apóstol Pedro echa mano de que, ¿cómo se llama? Había muerto el Señor Jesucristo y por los pecados de cada uno, pero que había resucitado. Ajá. Y les dice el apóstol Pedro, yo sé que por ignorancia lo hicieron, les habla a ellos, ¿sí? Y también nuestros gobernantes por ignorancia lo hicieron, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que dice el 19, arrepentíos y convertíos. Fíjense, arrepentíos y convertíos, las dos juntas. Arrepentimiento, ok, me aflijo de todo lo que he hecho mal, pero me convierto, quiere decir, doy vuelta y no vuelvo a hacer lo malo que yo hacía antes, sino vuelvo a Dios y me convierto en una persona diferente. Habla de convertirse del nuevo nacimiento. Naces de nuevo. Va junto. Si no me puedo arrepentir y sin convertirme, porque entonces nada más será remordimiento como lo hizo Judas Iscariote. Si hay remordimiento, si no hay conversión, solamente es remordimiento. Lloro, pero más son lágrimas de cocodrilo, como dicen. Pero debe ser arrepentimiento y conversión, las dos cosas. Convertirme, darme la vuelta completa de 360 grados y volverme a Dios. Ajá, ¿vale? Dice, para que sean borrados vuestros pecados, dice, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y termino con el 25 y 26. Vosotros sois los hijos de los profetas, les dice a ellos, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo se va hasta esa promesa? Y les dice que ellos que son parte de esa promesa. En su simiente serán 20 a todas las. ¿Quién era la simiente? Jesucristo, porque en el capítulo Génesis 3:15 le habla que la simiente, Satanás, la simiente esa le iba a dar al Señor en los pies, pero Jesús le iba a dar en la cabeza, la simiente. Y en esa simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién era? En Jesucristo iba a haber bendición para todas las familias de la tierra. Por eso dice, cuando adoramos al Señor juntos, ahí el Señor había bendición y vida eterna. A vosotros primeramente, dice el apóstol Pedro, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Eso es conversión. Me arrepiento, pero me convierto de lo malo que yo hacía, ya no lo hago, lo abandono, hago un giro de 360 grados, me volteo a ver a Dios y camino hacia Él en obediencia. Eso es lo que trata de decir el apóstol Pedro, cuando se arrepientan y se conviertan. No importa que hayan hecho esto por ignorancia. Ustedes mataron a Jesús, los acusa, pero les dice, no importa, arrepiéntanse, conviértanse y tienen vida, porque el Señor dice en su simiente es bendición y vida eterna para todos. Amén. Entonces esa pesca milagrosa del apóstol Pedro que hizo allá con Jesús, aquí lo está haciendo, pero con hombres. Le dijo, tú vas a ser pescador de hombres. Y aquí vemos al apóstol Pedro pescando, hermanos. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Amén. Pues que Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a tener un tiempo de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de hoy, porque pudimos aprender, Señor. Señor, los principios de la iglesia, Padre. Sin duda son muchas cosas, muchos principios que tenemos que aprender, Padre. Pero gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas día con día, Padre. De que volvamos a Dios en obediencia, Señor, y que podamos nosotros no ser de piedra de tropiezo a otros, sino ser de bendición, Señor, como lo hizo Pedro con ese cojo en el templo de la hermosa, Padre. Señor, asimismo, Padre Celestial, te pido que tú nos ayudes, Señor, para que podamos, Señor, como templo, como
como iglesia Bautista de la sin ser de bendición hacia los demás, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Padre. En el nombre precioso de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas tardes.